Es un gusto recibir aquí en Radio Carmelo a la psicóloga Luciana Palacios, que aparte de ser psicóloga es consteladora, es terapeuta, pues es una persona que trae las técnicas de las constelaciones familiares, que está, bueno, dictando talleres en Colonia del Sacramento y que próximamente lo estará haciendo en la ciudad de Carmelo. ¿Cómo estás, Luciana? Gracias por recibirnos. Gracias a vos, Pedro. Muy buenas tardes para todos. Buenos Bueno, días. y con muchas ganas que nos cuentes esta movida muy linda que se está dando de talleres, de constelaciones que estás llevando adelante. Contame qué son las constelaciones familiares. Sí, me encanta tu pregunta porque a veces está resonando el nombre de la técnica, de la herramienta, y a veces el nombre constelaciones familiares nos remite a algo celeste, a algo del cielo o algo astrológico. Y en realidad la palabra constelaciones nos remite a una configuración, es decir, al lugar que cada persona ocupa dentro de su sistema familiar, dentro de su familia. Esta herramienta nos va mostrando cómo cada persona en sus sistemas de pertenencia tiene un lugar que sería, por ejemplo, el rol de padre, el rol de madre, el rol de hijo, de hija, de hermana, de tía, de abuela, etcétera. Y muchas veces las personas nos movemos de esos roles, es decir, hay una plasticidad en esos roles y lo que sucede cuando empezamos a movernos de esos roles son ciertos desórdenes que se dan en las familias o en distintos sistemas de pertenencia que traen como consecuencia distintos síntomas que pueden ser dificultades en las relaciones, pueden ser cuestiones físicas, pueden ser cuestiones emocionales. Entonces, esta herramienta, que es complementaria también de muchas otras terapéuticas o tratamientos, quiero aclarar esto, que no es una técnica alternativa, es una técnica complementaria, es decir, se puede trabajar el tema que fuere desde esta mirada, como también acompañarlo con otras miradas, como la psicoterapia o cualquier tratamiento que la persona o el equipo tratante de base de una persona esté indicando o recomendando. Esos roles Entonces, de los... Sí, sí, contame. No, te preguntaba si esos entonces, roles se pueden cambiar entonces, merced a todas estas, digamos, este trabajo, ¿se lo que, cambian esos roles? lo que podemos hacer gracias a este trabajo es identificar en qué rol cada persona se está ubicando para en todo caso retornar al lugar propio, al lugar de origen. Te quiero traer un ejemplo que tal vez sea más gráfico. Es muy común que los hijos, las hijas, por amor, en algún momento hagan un movimiento que es el de irse a cuidar a sus padres, es decir, salirse del rol de hijos y transformarse en padres de sus padres, padre o madre de su padre o de su madre. Ese movimiento, fíjate cómo nos lleva a las personas 2 generaciones atrás, es decir, si yo me voy a cuidar a mi madre, estoy ocupando el lugar de mi abuela, yéndome a 2 generaciones atrás y además queriendo ocupar el lugar de una persona que existió. Entonces, esos movimientos las personas en general los hacemos de manera inconsciente, es decir, no nos damos cuenta que asumimos esas responsabilidades o roles y en ese movimiento inconsciente que hacemos estamos asumiendo responsabilidades emocionales o vinculares que no son desproporcionadas. Es decir, para un hijo es muchísima responsabilidad hacerse cargo de la vida o de decisiones o de emociones de sus padres. Em, Cuando se dan estos desórdenes, en general lo que pasa en nuestras vidas es que no tenemos el 100% de disponibilidad para nuestros propios temas, para nuestro éxito personal, profesional, etcétera, y hay, por supuesto, que una sensación de cansancio, de desgaste, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De una generación en otra se transmite muchísima información, por supuesto está toda la información del ADN y junto con esa información hay información que es
emocional y que tiene que ver con patrones de conducta, patrones de movimiento sutil, me refiero a dinámicas mentales, a dinámicas conductuales, emocionales, y cuando heredamos esta información, empezamos a movernos en nuestra vida en base a esa información que tenemos. Es decir, al nacer ya contamos con un reservorio enorme de información que impacta de lleno en nuestra vida, y esta manera de mirar, que es la filosofía de las configuraciones o constelaciones familiares, lo que nos trae es la herramienta de empezar a visibilizar estas cosas para salirnos de esos puntos en los que nos encontramos en situaciones difíciles o sufrientes. Es muy interesante porque eh, son situaciones bastante comunes que se dan, seguramente hay mucha gente que está escuchando y que no traen entonces, de la manera esa tradicional que conocemos, no traen buenas cosas. Entonces, o nos hacen repetir esos patrones de los que hablabas, ¿no? Exactamente. Muchas veces nos encontramos repitiendo patrones que se terminan formando como propios, pero que son heredados. Es decir, hay veces que hay personas que llevan sobre sí mismas cargas emocionales muy fuertes, por ejemplo, el dolor enorme de la bisabuela que tuvo que venir de España. Y entonces resulta que una persona en su vida siente mucho dolor y empieza a detectar que ese dolor a veces incluso es desproporcionado respecto de lo que sucede en su vida. Entonces es interesante indagar desde esta mirada, por supuesto que se puede hacer desde muchas otras, desde esta mirada ver si realmente eso que está sintiendo le pertenece o hay un plus, un extra, que es esta herencia. ¿Esto quiere decir que todo lo que heredamos es negativo? Por supuesto que no, porque muchas veces lo que heredamos es una fuerza enorme, es un impulso vital, es un sentido de la responsabilidad para hacernos cargo de nuestra vida y de nuestros procesos vitales. Entonces, por supuesto que no se trata de liberarnos de algo de nuestra familia, sino por el contrario, poner cada cosa en su lugar, dejar a cada persona con la dignidad que cada persona tiene de poder sobrellevar sus temas, y entonces ocuparnos de lo propio, tomando el impulso que viene de la fuerza que se pasa de una generación a otra. Te quiero preguntar, después de la tanda, primero vamos a dar las fechas de los lugares donde vas a estar, pero antes de irnos a la tanda, pero después te quiero preguntar, ¿se cambia también, digamos, lo que le puede pasar a la generación, a tus hijos, si uno se sana, digamos, de alguna manera con este tipo de terapias? Eh, ¿Se tiende a repetir algunas conductas en el correr de las generaciones, de todas las familias? ¿Hay conductas que se repiten, situaciones que se repiten? ¿Me lo contás después de la tanda? Por supuesto.